García, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es un gusto compartir con ustedes una pequeña parte de mi proyecto doctoral en el tema de análisis del sector energético y generación de políticas públicas integradoras para la adaptación y mitigación del cambio climático en zonas urbanas. Los objetivos que percibo con esta presentación con ustedes es abordar el reto del cambio climático como un problema multidisciplinario. Y en este sentido, cuando hablo de multidisciplinario, me refiero a cuestiones técnicas, económicas, ambientales, político-sociales, que requieren soluciones integrales, no solo persiguiendo meramente mejoras en eficiencias técnicas o tecnológicas. Además, es motivar la creación de políticas públicas sustentadas en este marco multidisciplinario técnico para la mitigación y adaptación al cambio climático y lograr un lenguaje común con los tomadores de decisiones que finalmente son aquellos que llevan estas acciones de mitigación y adaptación a su aplicación y a la ley. En el contenido que les propongo hablaré un breve sobre el panorama general en México, después pasaré al panorama energético, el cambio climático y las zonas urbanas y su importancia, a qué me refiero con políticas públicas integradoras y finalmente un caso de estudio para ejemplificar lo que vayamos a platicar. Bueno, pues el contexto el panorama general, México nos ofrece 11 reformas estructurales propuestas por el actual gobierno de la República, en donde 6 de estas reformas, como aquí lo menciono, la de trabajo, la educación, competencia, financiero, telecomunicaciones y energía, que es la de nuestro interés, pues su intención es centrarse en aumentar la productividad y el crecimiento del país. Una parte muy importante a la hora de pretender llevar acciones de mitigación y de cambio climático a políticas públicas es entender el panorama político del país, y en este sentido será fundamental las elecciones de julio del 2015, donde se renueva la Cámara Baja o la Cámara de Diputados, además de 9 gobernadores, 17 congresos locales y numerosos ayuntamientos y alcaldías. Entonces, todo esto genera en cierta parte una incertidumbre en el sector energético y las leyes operacionales y cómo funcionarán en la Cámara de Diputados, cómo serán aprobadas finalmente, cómo estas pasarán a los estados y a su vez a los municipios. Bueno, pues se hace interesante y incertidumbre en la manera de operación. La actividad económica en México muestra signos de recuperación a una desaceleración de los últimos 2 años. Empezamos con un decrecimiento del 1.1% en el 2013, y por ahí debido a un trimestre un poco más débil en el 2014 fue del 2.5%. Sin embargo, ha ido en crecimiento y se cree que en el 2015 pudiéramos estar hablando del 3.5%. Los datos económicos más recientes muestran que se está teniendo una recuperación encabezada por fuertes exportaciones en la cuestión de manufactura y gasto público, y esto vendrá a, de cierta manera, coadyuvar la baja en el costo del petróleo principalmente, que es una de las cuestiones que están ajustando ahí en el presupuesto de egresos que se está presentando para el próximo año. La inversión en particular en la infraestructura y el sector energético tiene el potencial de impulsar al país a un crecimiento en el futuro cercano. Obviamente
los efectos de esta reforma energética y sus leyes secundarias se verán a largo plazo, pero las inversiones y todo se verán a corto, mediano plazo. Entonces hay una muy buena oportunidad de la transferencia tecnológica y de la inversión en México de países que tienen tecnología más avanzada y sobre todo que están interesados en el mercado de carbono, donde su moneda le rinde mucho más en países emergentes que en el propio país de origen. Entonces creo que esta es una base muy fuerte para el desarrollo sustentable del país. Quise mostrar en esta lámina, aquí, bueno, está desde el año 1990 al 2017 y vemos cómo las economías emergentes como México son las que se ve que tengan una mejora un crecimiento más pues en su variación del PIB con respecto a las economías avanzadas que están por aquí abajo, en la línea gris, y el promedio mundial, que es la línea roja. Entonces los países en vías de desarrollo como México van a ser una gran puerta para inversiones en la cuestión energética. Ahorita en México, en el mundo, esta es la generación total de energía y principalmente está concentrada en dos partes, en la parte industrial y en la parte residencial. Obviamente la parte comercial y de servicios a nivel mundial juega una parte muy importante, ya lo veremos en el caso específico de México. Y bueno, pues el agropecuario y el transporte jugando las menores partes en cuanto al consumo energético. Y bueno, pues esto se debe a que esta parte de aquí y esta de acá pues juegan una parte fundamental en la economía, y obviamente la residencial también, y estos tres se reflejan directamente en el PIB. Por favor. Como vemos en esta gráfica, aquí les comparto el consumo de energía eléctrica nacional relacionado con la variación anual del PIB, y podemos ver una correlación entre la línea gris, que sería el consumo de energía eléctrica, y la variación anual del PIB. De igual manera, existe una correlación interesante si vemos otra vez el consumo de energía eléctrica en el sector industrial y la variación del PIB manufacturero. Entonces vemos cómo las alzas y bajas en el consumo de energía eléctrica pues van dadas de la mano con la variación del PIB. Esto quiere decir que México es un país que depende altamente de su energía, y para su crecimiento es fundamental garantizar esa seguridad energética. Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a buscar? De la manera responsable, a través de energías limpias o energías renovables, que es lo que está pretendiendo el gobierno de la República. Actualmente, bueno, para el año 2012 hay una capacidad instalada en México de casi 64,000 megawatts, donde el 61.7 es propiedad de Comisión Federal de Electricidad y el 21.4 es de la iniciativa privada. Hay una parte de cogeneración, de abastecimiento, y quiero hacer una puntuación aquí. Va a haber un antes y un después en México. Con las reformas energéticas, este pastel va a cambiar. Porque este pedazo del pastel de autoabastecimiento se va a enriquecer con todas las cuestiones de energías renovables, parques de energía solar, eólicos, geotérmicos. Entonces, esta distribución va a cambiar a partir de los próximos años. Aquí está la referencia del 2011 y dos proyecciones, ¿no?, al 2027. Y podemos ver
que el país le está apostando al ciclo combinado, que es el gas natural, y que han hecho mucho esfuerzo por darle relevancia a esa energía limpia, pero sin embargo el gas natural se ve como un combustible fósil transitorio, y que si bien es mucho más limpio que el carbono, que otros, finalmente no viene a dar la solución, al menos al tema del cambio climático, y no creo que para el país tampoco. Entonces, la verdad, se me hacen muy conservadores estos números, sobre todo en la parte solar, hablando de que tendrá una participación del 0.4%, siendo que si vemos todo lo que es el norte del país, aquí está Chihuahua, y todo de aquí a acá, tenemos un gran potencial. Aquí podemos tapizar completamente de energía solar, que es uno de los proyectos que actualmente estoy haciendo consultoría con el Congreso del Estado para modificar las leyes y dar mejores incentivos en el estado de Chihuahua. Entonces creo que ese 0.4% es demasiado conservador. Igual aquí está la cuestión de los vientos, y bueno, en las proyecciones sí se veía un mayor aumento en la cuestión de los parques eólicos. Ese sí coincido con ello. Y bueno, en este mapa no sé muy bien, pero se supone que es aquí México, pero lo importante es que vean lo verde, que son las partes potenciales de geotermia, que realmente son contadas en el país, realmente las que pudiesen ser interesantes. Lo que busca, o lo que buscamos con esta reforma, pues es que este sea el diagrama, digamos, sencillo del panorama energético en el país, donde hay un fuerte incentivo en las fuentes renovables. Obviamente las partes no renovables seguirán teniendo una importancia en los siguientes años. Desacoplarse de los combustibles fósiles será complicado, entonces va a seguir teniendo una gran importancia. Obviamente vamos a tener la transmisión, la subestación, distribución, y todo eso le va a llegar al consumidor final. Algo que va a ser fundamental va a ser el sistema de operación, la modernización del mismo y la administración de ello, ¿no? Y para eso se han planteado a nivel mundial cuestiones como los microgrids o ¿cómo se llama? Redes de transmisión e distribución inteligentes. De acuerdo al panel intergubernamental de cambio climático, las zonas urbanas juegan un rol muy importante, ya que consumen alrededor entre el 66 y 76% de la energía producida, y son responsables de entre el 71 y 73% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Entonces, este es el gran reto en el cambio climático en las zonas urbanas. Adicionalmente, se menciona que la mayoría de la infraestructura y áreas urbanas está por construirse, y entonces esto representa tanto grandes retos como oportunidades para la mitigación y adaptación del cambio climático. Municipios alrededor del mundo cada vez se dan cuenta de su importancia en el rol que van a jugar con sus políticas con el objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que la literatura ha arrojado y lo que hasta la investigación ahorita me ha llevado es que, a pesar de sus grandes esfuerzos, generalmente no cuentan con investigaciones científicas que les proporcionen información sobre oportunidades y mitigaciones de cambio climático aplicables a sus localidades. O sea, existen a nivel país, pero a la hora de bajar a los estados y los municipios no se cuenta con esa información.
A nivel nacional, la planificación en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático está bien, la literatura está bien establecida, está bien fundamentada, inclusive existen buenas herramientas de modelación y planificación de energética y abatimiento de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a nivel local existe una comprensión muy limitada de cuáles son realmente las opciones que se tienen para reducir los gases de efecto invernadero y obviamente contar con información científica contable para el desarrollo de este tipo de estudios y posteriormente pasarlos a políticas públicas. Sí, por favor. La verdad no sé cómo se pronuncia este apellido. Rosenzweig, gracias. White, gracias. Argumenta que lo que se necesita en el mundo es lo mismo, es el mismo fundamento científico que proporciona el IPCC a las naciones, pero a nivel local. Del mismo modo, estos autores afirman que si la política energética urbana debe ser vista como una herramienta para hacer frente a los retos energéticos actuales, entonces es necesario que haya un marco más sólido para el análisis de las ciudades y sus esfuerzos. Por favor. De aquí que nosotros tomamos el tema de políticas integradoras y empezar a dar la definición, una de las definiciones más utilizadas, porque realmente no hay una definición absoluta de lo que es una política pública, pero les comparto este del 2013. Dice: una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental en respuesta a problemas públicos. Refleja no solo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan en manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión. Entonces resulta ser que las políticas públicas son fundamentales cuando hablamos del tema de cambio climático, porque son de gran importancia en la sociedad, no solo por sus consecuencias particulares en la región, sino también por cuestiones de salud humana, etc. Estas políticas integradoras que nosotros estamos proponiendo deben ser fundamentadas en aspectos técnicos, obviamente para zonas urbanas, a través de un sistema de información geográfica, escenarios locales de cambio climático y herramientas de modelación de planeación energética y emisiones de GEI. Obviamente todo esto que ya existe a nivel nacional, bajarlo a las zonas urbanas, y para eso es la metodología que estamos planteando. En el caso de estudio que les quiero compartir es en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta imagen me gusta mucho. Esta línea aquí es la división política entre Estados Unidos y México. Esto es Ciudad Juárez y este es El Paso, Texas. Entonces se pueden dar cuenta de la densidad de luminarias y del uso de energía eléctrica en Juárez con respecto al Paso. Y eso tiene que ver con la planeación urbana y obviamente impacta directamente en las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual nosotros propusimos eficientizar el alumbrado público de Ciudad Juárez como medida de mitigación al cambio climático. De acuerdo al censo de luminarias que nos proporcionó la Dirección de Alumbrado Público de Ciudad Juárez, se determinó, digamos de manera teórica, su consumo, se validó con los datos proporcionados por la misma dirección. Debo platicarles que llegaron muchísimos proveedores que ofrecen diferentes tipos de tecnologías para lograr hacer la eficiencia del alumbrado público. No sé, llegaron les puedo decir, más de 250 proveedores. Y hubo que descartarlos, ¿no? Y principalmente los parámetros que utilizamos para la selección son parámetros técnicos, pruebas de laboratorios independientes,
emisiones de CO2 equivalentes dejadas de emitir a la atmósfera como acción de mitigación del cambio climático. Adicionalmente, no nos quisimos quedar solamente en tocar la parte técnica y económica del proyecto, sino cómo asociamos variables sociodemográficas para que para los tomadores de decisiones sea más sencillo llevar a cabo este tipo de acciones y no solo llevarlas a la aplicación, sino llevarlas hacia una política pública. Entonces, lo que hicimos aquí fue un análisis espacial con diferente información. Obviamente aquí muestro la densidad de Ciudad Juárez y aquí muestro los niveles de bienestar, que el nivel de bienestar es un índice que viene dado por muchas variables como el acceso a la energía eléctrica, seguridad alimenticia, acceso a la educación, acceso a la vivienda, transporte, trabajo, ingreso, son una serie de variables, ¿no? Y entonces, y además colocamos en este mapa los polígonos de pobreza, que estos polígonos de pobreza son elegidos por Cedesol para apoyarlos de manera adicional a través de un proyecto, a través de recursos federales. Obviamente también tomamos en cuenta los delitos relacionados con el alumbrado público y dónde se daban más en la ciudad. Nos dimos cuenta que obviamente muchos de los delitos que se cometían están en esta parte central, donde el nivel de vida es medio y alto, no muchos en las zonas muy altas, y bueno, pues estas partes que están aquí en rojo, muy bajas, pues prácticamente son zonas rurales. Inclusive esta también es zona rural, es polígono de pobreza, pero bueno, ya se catalogó como zona urbana. Un gran problema que encontramos ya a la hora de conectar con el alumbrado público son dos cosas. Que tenemos en Ciudad Juárez dos tipos de alumbrado público. Uno, que es medido, quiere decir que tiene sus arbotantes, sus postes, su subestación, y que al gobierno municipal le llega su recibo, digamos, de Comisión Federal de Electricidad. Pero existe otra cara de la moneda, donde tenemos que en las zonas de menor nivel de bienestar tenemos un alumbrado público que no cumple con las normas, que las lámparas son colocadas directamente sobre la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, y esto nos lleva a que las lámparas pueden quedar donde sea. Nos tocó medir distancias de hasta 100 o 150 metros entre luminarias, que está fuera de norma, y esto nos lleva a problemas sociales también como la violencia. Entonces, si podemos fijarnos, estas son todas las luminarias medidas, y la mayoría de ellas se encuentran en las zonas de más alto nivel de bienestar, en las muy alto y en las alto, y las luminarias directas se encuentran en las zonas de más bajo nivel de bienestar. De las conclusiones de esta consultoría que se hizo con el municipio, se optó por recomendar una luminaria que ahorra un 64% de energía eléctrica. Esto equivale a ahorrar más de 33,000 toneladas de CO2 equivalente por año, y obviamente la oportunidad del municipio de ingresar al mercado de los bonos de carbono. También parte de los resultados, se modificó el reglamento de alumbrado público, o sea, se realizó la política pública de acuerdo a las recomendaciones que se dieron. Este nuevo reglamento de alumbrado público fue votado de manera unánime por el Cabildo de Ciudad Juárez y ya fue publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua.
Y debo decir que ahorita se encuentra el municipio en búsqueda de los recursos financieros de alrededor de 60 millones de dólares aproximadamente, que cuesta cambiar las 100,000 luminarias de Juárez. Entonces, un proyecto que no solamente está bien fundamentado, esa fundamentación se lleva a una política pública y esa política pública se lleva a su aplicación. Otra cosa importante de la política pública es que asegura la continuación de la eficiencia energética y de la mitigación y adaptación al cambio climático como parte del diseño del alumbrado público. Eso es fundamental. Por favor. Gracias. Cualquier pregunta estoy... Bueno, mi pregunta era ¿por qué escogió la ciudad de Juárez? ¿O por esta relación que tiene con la frontera? ¿O por qué? Segundo, ¿por qué cree que en la clase media alta, ¿sí? Hay más índices de consumo de energía? ¿Por qué creía eso? ¿Y a qué se refería? No, como no me quedó muy claro, a delitos públicos. ¿Y qué hace el gobierno con estas estadísticas o este proyecto? ¿Cómo lo ha manejado o qué soluciones ha dado, ¿no? O si piensa tomar medidas como ya legales o cuestiones así, por el estilo. Ok. Bueno, la facilidad de hacer el proyecto en Juárez es porque ahí vivo. Ahí estoy realizando mi doctorado y fue la primera estancia pública que me abrió las puertas de investigación y creyó en que una política pública podía ser modificada. Les doy como ejemplo que hace 10 años no se modificaba el reglamento de alumbrado público y entonces era totalmente obsoleto. En la segunda pregunta, en si la clase media alta consume más energía, si te refieres al alumbrado, en el tema del alumbrado no era ese el tema en específico, sino quise mencionar que en el estrato medio alto el alumbrado está medido. Eso quiere decir que se obtiene un recibo de Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues el municipio pudiera tener cierta certeza, aunque hemos puesto watímetros que no coinciden los recibos con los circuitos, pero bueno, en comparación con lo que está estimado, que ahí pues no hay nada que hacer, ¿no? Y la tercera pregunta sobre la cuestión de los delitos, nos enfocamos principalmente en aquellos delitos que estaban relacionados con el alumbrado público, no solo en el vandalismo del alumbrado público, sino en cuestiones de asaltos, violaciones, asesinatos, todo lo que han oído de Juárez, ¿no? Creo que no tengo que no acabaría, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno actualmente con este tipo de estudio es, una vez de validar la información con la que yo obtuve, poder decidir por qué zonas debería de iniciarse el programa de mejoramiento alumbrado público y cómo medir el avance en temas de seguridad. Hay alrededor de unas 5,000 a unas 7,000 cámaras de vigilancia por toda la ciudad. Sin embargo, por la mala iluminación de luminarias obsoletas de vapor de soda de alta presión, no es capaz de verse ni la placa ni la cara del delincuente. Entonces, es urgente no solamente bajar el consumo, sino mejorar la seguridad con una mejor iluminación. Antes que nada, qué gusto pues ver este tipo de casos de éxito, ¿no? En que, o sea, se llegó hasta como ese objetivo final que es pues a veces, bueno, siempre lo más difícil, ¿no? Lograr una política pública. Y pues bueno, felicitaciones por ese trabajo, que nos lo vengas a compartir. Y bueno, iba a hacer un comentario que pues en parte ya ahorita me lo respondiste, que era, bueno, pues como dices, gastar 120 millones de dólares, pues sí, de golpe está cañón. Pero bueno, yo trabajo como con modelos de optimización y como sistemas de inferencia, entonces estaba viendo que todos los datos que recolectaron, pues bueno, como que igual podrían dar todas las herramientas para
para pues crear este tipo de modelos y ver dónde se necesitan, bueno, zonas prioritarias para por dónde empezar, ¿no? Entonces como que estaba viendo que igual tienen todos los elementos, pero creo que entonces ahorita al final mencionaste que los tomadores de decisiones o en esta política pública ya discernieron por dónde empezar o algo por el estilo, o sea, ya se sabe, bueno, por dónde van a empezar. Sí, ciertamente se empezará por los grupos más vulnerables en general, ¿no? Que están en la periferia o en las partes con menor nivel de bienestar. Pero es cierto también que en Ciudad Juárez se ha estandarizado, y no nomás en Ciudad Juárez, es un problema en general del alumbrado público en México, se compran todas las lámparas iguales. O sea, sin entender que diferentes vialidades, diferentes zonas necesitan luminarias diferentes. Entonces, ese es un muy buen punto para optimizar. Segundo, el espaciamiento entre los arbotantes, al mejorar la tecnología, hay una muy buena posibilidad de que las luminarias realmente disminuyan. Ahorita el gobierno está tomando la decisión más fácil, que es sobre la infraestructura que tengo, solo quito y pongo. Pero sí hay un trabajo muy interesante de optimizar, y yo creo que los que van a beneficiarse de esa parte va a ser la gente más necesitada, donde no existe la infraestructura, donde tienes oportunidad de hacer ese trabajo, porque en donde ya existe, pues sería romper banquetas, levantar, o sea, sería más complicado para la ciudad, ¿no? Entonces, pero sí creo que son puntos muy válidos y sí se ha tomado en cuenta, pero sí, monetariamente sí es muy caro cuando tienes una ciudad muy mal planificada, no solamente en este aspecto, sino en otros, y querer corregirla, ¿no? Ha sido mucho tiempo de hacer las cosas no muy bien, y entonces revertir eso es un poquito más complicado. Por la mañana o el día de ayer también escuché que el gobierno del Distrito Federal, bueno, va a comprar una cantidad exorbitante precisamente de luminarias para abastecer los lugares con más conflictos en la ciudad, pero no se dice absolutamente nada de las características y condiciones. Hemos escuchado también que algunos delegados compran las luminarias, y que luminarias que deberían costar 2,000 pesos las ponen a precio de 6,000, 7,000 pesos. Entonces todo esto me pregunto, bueno, qué importante este trabajo de investigación y este trabajo de políticas públicas que se está generando, qué importante sería poder hacer del conocimiento del gobierno del DF esta ponencia. Oh, le agradezco mucho, y nuestro objetivo es hacer un puente de comunicación entre la comunidad científica y los tomadores de decisiones. Es una parte importante de mi tesis doctoral. Y si bien es cierto, hay que demostrarle a la gente, uno, que recupere la confianza con el respaldo científico de las políticas públicas, porque la verdad ahorita no hay confianza. Y dos, mostrarle al servidor público, porque vive en otro mundo, vive en otra dimensión que no viven los que vivimos en el México de la realidad, ¿no? Y ese caso es muy común, el de aumentar el precio de los productos que se van a instalar, ¿no? Afortunadamente en el caso de Ciudad Juárez quedó muy bien establecido en el caso de la selección de proveedores, cuál era el proveedor, todos los certificados que tenía, cuáles eran los precios que se tenían, cuál era el mejor que podía ofrecer por el volumen a Ciudad Juárez. Entonces todo eso fue el conocimiento del Cabildo. Entonces ya sería demasiada impunidad, digámoslo así, que llegáramos al extremo, ¿no? De eso. De hecho, esos 60 millones de dólares que les comento, ya fueron tomados en cuenta todos estos ahorros y negociaciones, ¿no? con el proveedor. Pero sí es muy común que en lugares donde, digamos, no se dan este tipo de discusiones, o la ciudadanía no participa mucho, que también es un problema en las políticas públicas, la presión social,
que se den este tipo de situaciones pues desagradables y que van en detrimento de la sociedad, ¿no? Pues ahí está la invitación para toda la juventud que está escuchando y que está conociendo que pudiéramos hacer algo para poder poner en comunicación al gobierno del DF antes de la toma de decisión de las 200,000, creo, luminarias que va a Quieren de ser mucho más. Gracias. No. Hola, buenas tardes. No, primero que nada felicitarte, fue muy clara y enriquecedora tu exposición, sobre todo en el caso en el estudio de casos. Creo que es como una manera muy concreta de entender cómo se puede llevar a cabo, cómo pasar de la ciencia a la realidad concreta, ¿no? Nada más me quedó algunas como preguntas. Aquí sería, la idea sería como que me dieras tu opinión al respecto de algunos de los puntos de tu exposición. Por ejemplo, en la cuestión de políticas públicas, con el autor que citaste, decía, es un curso de acción o inacción de ciertos valores, para la aplicación de ciertos valores. Yo me quedé pensando de lo problemático y cuestionable que puede ser, tal vez no la definición, sino las aplicaciones concretas que puede tener esta idea de política pública, en tanto que, pues precisamente la gente que lleva a cabo la aplicación de esas políticas públicas, parece que hay buenas bases y fundamentos y buenas justificaciones para pensar que tal vez no sean como los mejores representantes de la sociedad. Pues sí, tal vez se le puedan achacar más de una cuestión ética a las personas que están llevando a cabo esas políticas públicas, ¿no? Digo, entiendo que la labor como científico es hacer el estudio, en este caso el estudio de caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y tratar de que se lleve a cabo una aplicación. Digo, en ese caso concreto creo que es sí tiene como un buen final, pues, pero pareciera que, no sé, mencionaste las reformas estructurales, también pareciera que también ha habido bastantes estudios que no sé, piensan que no es la mejor opción para México, porque en todo caso hay un crecimiento de X número del PIB o de cualquier otro tipo de índice económico, pero pues pareciera que el crecimiento al final de cuentas no es el crecimiento del bolsillo del mexicano común, ¿no? Pareciera que al final el crecimiento económico es de 4, 5, 10 personas, entes particulares que controlan todas las transnacionales de este país, ¿no? Entonces, como cuestionar esta parte de las reformas estructurales que mencionabas. Sí, o sea, más que nada quería hacer como cuál es tu perspectiva como de esa otra postura, pues, que no es como la oficial del Estado. Creo que el científico tiene una tarea más allá del estudio en sí mismo, y es la divulgación del conocimiento y tratarlo de llevar a todos lados. Conseguir, no solo aquí solamente les presenté un caso de estudio, hay otros 2 casos exitosos en el Congreso del Estado. Llevarlos de un estudio a una política pública, a una aplicación, requiere de un seguimiento y una tenacidad casi sobrenatural, ¿no? Porque hay que ir en contra de lo que normalmente se ha hecho, y es donde muchas veces el valor falla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cuanto a las reformas estructurales, si bien es cierto que todos queremos que se refleje los beneficios en el bolsillo de los mexicanos, ¿no? Hay 2 aspectos que no podemos descuidar. Uno, sí debemos de ver la cuestión macroeconómica, que es sumamente importante, que le permite al país atraer inversiones, presentarse atractivo hacia afuera, y todo lo que tú quieras. Y en segundo, para contestar más tu pregunta, México ha hecho un compromiso al 2020 de reducir sus emisiones en un 30% de gases de efecto invernadero. El impacto que tendría si la decisión fuera tomada a nivel federal sería devastadora para la economía. O sea, ahí vimos la correlación del consumo de energía contra el PIB. Pues se caería un 30%. O sea, no habría nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente
utilizar un esquema de abajo hacia arriba, o bottom-up como se le llama en la literatura, e ir a través de cada municipio del país, ver cuáles son las acciones de eficiencia energética, energías renovables, que ese municipio puede, de acuerdo a su economía, situación económica, política, social, ofrecer al país, y que la suma de los esfuerzos de los municipios logre el objetivo nacional en vez de al revés. Entonces, en ese sentido, puede regresarse el control más a la ciudadanía, empezando desde los municipios, que es como nosotros lo hemos planteado, y cerrando ese punto, independientemente, yo sí creo que las 11 reformas estructurales deben de tener un impacto positivo en México y en el bolsillo de los mexicanos. Tal vez no ahorita, no mañana, se va a tardar algunos años, y lo creo simplemente porque se está haciendo algo diferente que no se había hecho en mucho tiempo. Entonces, siempre que recorres un camino diferente, obtienes un resultado diferente. Claro, hay unos mejores, unos peores, pero siempre hay un resultado diferente. Entonces, yo sí tengo como esa fe de que estamos haciendo una transición interesante, sobre todo en la parte energética, y bueno, pues esperamos todos, ¿no?, que se nos refleje en la economía y en menor costo de los servicios energéticos en México. Eso eleva la productividad y mejores empleos, ¿no?, mejor pagados. Sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Roberto, por compartirnos esta charla, y sobre todo por ese vuelo que tuvo que hacer el día de hoy para estar aquí con nosotros presente. No, muy amable, gracias. De parte del comité organizador, tenemos un presente para usted, su constancia de participación. Gracias.